eso, ¿no? Pero esta instancia ideal del yo, eh, es bastante problemática también cuando es una distancia que toma mucha distancia, justamente, perdón, respecto de la localización del yo. Un docente, Néstor Medudenuir, le mando un saludo, hace muchos años hablaba del ideal del yo descolocado, ¿no? El ideal del yo descolocado es una imagen ideal respecto a la cual me mido que se halla a una distancia sideral de las posibilidades que yo tengo en la realidad, ¿no? Entonces, eso socava mi sentimiento justamente de potencia, que tiene que ver con la estima, ¿no? Bueno, entonces, en lugar de hablar de autoestima, podríamos hablar en términos de distancia al ideal, o de la conformación de ese ideal. ¿Cuán rígido y exigente es ese ideal, Claro, por ejemplo? claro. ¿No? Sí. Fede, dos cositas. La primera tiene que ver, esos ideales van cambiando con el correr de los tiempos. Digo, antes, en la niñez de Martiniano, el ideal, ese ideal de super yo era una cosa. Hoy el ideal de super yo seguramente es otra. Y cuando empezamos esta charla, empezamos diciendo o tirando la frase disparadora: tengo baja autoestima. Esa baja autoestima, y te lo voy a preguntar a vos como profesional, ¿cuándo y cómo se afectan para que termine o para que determine esa poca estima que se puede llegar a tener uno, o el ser humano, o el yo, o el ser, cuando es adulto? ¿Cuándo se afecta? ¿Cuándo se quiebra? Ok. Bueno, muy buena la pregunta, un poco tiene muchas aristas, ¿no? Se me ocurría contar esto que también estaba pensando en las infancias, las juventudes, las adolescencias, los jóvenes adultos, digamos, ¿no? Eh, Algo que noto en este tiempo es, por ejemplo, en los adolescentes y jóvenes adultos que a la hora de quizás elegir una carrera, elegir una vocación, elegir una orientación para la vida, lo que hacen primar es la idea de aquellos campos en los que podrían desenvolverse bien, inclusive aquellos campos que la sociedad necesita, ¿no? Hace mucho tiempo escucho esto. No, en esta sociedad se necesita, no sé, tal profesión. En esta sociedad se necesita tal profesión. En eso me va a ir bien. En eso voy a tener trabajo, ¿no? Pero no sé. Esa clase de pregunta forcluye, saca el gusto. Claro, El gusto es fundamental. sin El duda. gusto es lo que hace que quizás en otra actividad ganarías más plata, pero decidís hacer esto otro porque tiene que ver con tu gusto y con el desarrollo de ese gusto, con el devenir de ese gusto, ¿no? Muy diferente es estar en una posición que lo que prima es la disposición a obedecer, ¿no? Porque ante la disposición a obedecer, bueno, naturalizamos el hecho de sacar el gusto del menú, como si no importase en ningún registro. Y el gusto no es algo claro para mí, no es algo que yo tengo y yo digo, a mí me gusta esto. El gusto lo encuentro en la medida que lo exploro, ¿no? Cuando tenés una intuición de que algo te interesa y empezás a explorar eso y vas descubriendo nuevos campos del gusto, todo eso, para que se vaya expandiendo, es necesario transcurrirlo. Claro. Y para poder transcurrirlo, es necesario no es una palabra que me guste, pero la uso igual, es necesario deconsistir las imágenes del ideal, ¿no? Sí. Muchas veces el análisis opera en este punto, de consistir las imágenes del ideal. Claro. Un caso clínico chiquito que Sí. se me ocurre, es un ejemplo, no es un paciente, ¿no? Porque no me gusta hablar de el tratamiento de mis pacientes, pero tomo ejemplos y los traduzco para poder pensar. Entonces, este caso, ¿no? Hay una persona que se va a dormir, que tiene que dar una conferencia el otro día y
cuenta esto, ¿no? Antes de la conferencia, unos días antes, no puedo dormir. Me duermo a las 5 de la mañana todos los días, no consigo dejar de pensar, no consigo conciliar el sueño, etcétera, Sí. ¿no? Probablemente otro campo terapéutico trataría de pensar en ese síntoma. El sujeto no está pudiendo dormir, bueno, donémosle herramientas para que concilie el sueño, Claro. ¿no? Esa es como una modalidad de abordaje. Comprémosle un clon. Otra modalidad de abordaje, sí, puede ser una medicación o también puede ser, no sé, por ejemplo, mediante ejercicios que ayuden al sujeto a regularse, a perderse de esos pensamientos y conciliar el sueño. No está mal, es un nivel de abordaje. Ahora, no es el nivel del psicoanálisis. El nivel del psicoanálisis probablemente podría localizarse en esto. Bueno, ¿qué? ¿Usted no puede darla un poco mal la conferencia? ¿No? Claro. Pensando en esta instancia ideal del yo, fíjate que el sujeto no solo tiene que dar una conferencia, tiene que dar una conferencia excelsa, Sí, perfecta, sí. intachable, sin un error. Claro. Y cuando vos querés hablar así, lo que termina sucediendo es que no podés hablar, No, tal cual. ¿no? Fede, Porque el miedo, necesitamos poder claro, equivocarnos un poquito. Claro. ahí está la frustración a no dar la talla con las expectativas propias, ¿verdad? Exacto, Martiniano. Esto se llama temor a la frustración. El yo rígido tiene miedo a romperse. Un yo plástico puede hacer un poco el ridículo, un poco, ¿no? El otro día veía un reel de William Dafoe, el actor, que decía algo hermoso, decía, prueben a hacerlo mal. ¿No sabés cómo encarnar un personaje? Bueno, probá a hacerlo mal. Claro, Ya hacerlo mal es una entrada con eso. claro. El tema es que no es fácil probar a hacerlo mal. Bueno, Por lo yo- general, cuando hago algo mal, ni lo pruebo, ¿no? Y menos adelante de otros. Claro, ese es el temor, la vergüenza, algo que hemos tocado acá también. Hoy las redes sociales, por ejemplo, han hecho un yo plástico, porque no le tienen miedo a la vergüenza, opinando. Sí. No. No necesariamente. No, Sí. Yo no creo que la red social moldee un tipo de yo. Hay mucha gente muy afectada por las redes sociales que no se siente a gusto ni cómoda. No. Más allá de la metodología que imponen, ¿no? Lo que te estoy diciendo y lo que estoy planteando y lo que estoy poniendo en mesa es que las redes sociales han hecho que mucho ser aparezca opinando de cosas, te diría de cosas casi sin saber. Eso sí. Bueno, ¿Sí? no se peleen, ¿eh? No, pero no, porque vos te pensás que después de tantos años de amistad nos vamos a pelear con Martiniano. Fede, Mira, yo creo en relación a lo que decías de las redes sociales, que tienden a configurar el campo de la homogeneidad, ¿no? Fíjate que inclusive en tu algoritmo vos te relacionás con los iguales a vos. claro, porque Con los que están distintos a vos ni la información te llega, no, tal cual, ¿no? tal cual. Entonces, es como que se pierde la vergüenza, como si se perdiera la vergüenza, Sí. pero en realidad terminamos teniendo un funcionamiento homogéneo. Claro. Sí, Nadie sí. dice una nota afuera de la escala. Se da ¿no? un relacionamiento endogámico total, ¿no? Por un lado, y por el otro me parece que no necesariamente se expresa el yo en los mensajes en las redes sociales. Muchas veces se expresa otra cosa que no es cómo soy, sino cómo quiero que me vean. Por ejemplo. Y me parece que ese es el rasgo dominante en las redes sociales. Obviamente hay mucha gente que no, que es sincera y demás, No. pero viste, Y vos lo- y fijate lo la que- típica selfie. Sí. ¿Ah? Sí. Estás vos poniendo tu cara más linda de un ángulo que de repente desde te cualquiera. bajás el teléfono y no tiene nada que ver con vos, ¿no? No, Vos sabés tal que cual. de ese ángulo, a esa altura y con ese filtro, sos divino. Yo, por ejemplo, sé que de cualquier ángulo, a cualquier altura, soy divino. Eso es tener la autoestima igual que yo. Bueno. Fede, Pero pará, Fede, sí. no, te quería decir eso algo. que estamos hablando todos juntos. Sí. Eso que decís vos en Martiniano, de la foto en un ángulo, ¿no?
Bueno, esa forma es como una manera de presentar el ideal del yo, Claro, ¿no? claro. Todos sabemos ese ángulo en el cual el otro nos quiere, o al menos tenemos una idea de eso, ¿no? Claro. Bueno, pero si querés correrte de ese ángulo, si querés hacer otra cosa, ¿no? Capaz Sí. el otro no te autoriza. Bueno, y te puede Vas a tener generar que autorizarte vos. un cortocircuito, ¿no? No, no me saqué foto desde ese lado, no. Claro. Claro, y te puso en duda la idea que tenés respecto de la imagen que tienen de vos los demás. Claro. En fin, Bueno, Fede, fin, diría Adorni.